Welcome, class. We have 7 p.m., so we're going to start our meeting, okay? Bienvenidos, clase. Son las 7 p.m., entonces vamos a empezar nuestra sesión. Bienvenida, Noemí. Como te había saludado anteriormente, vamos a empezar, ¿ok? En puntito, entonces, voy a compartir pantalla. Dame un momento que estoy aquí en plataforma. Guía 2, ok. Pero quiero hacer el proceso con ustedes, entonces ya. Hi, John. Hello. Welcome, welcome. Welcome, John. Bueno, I'm going to start sharing my screen. Compartir. Here we are. Okay. Ok, chicos, ¿ya pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman si están viendo Sayuna con su programa? Noemí o John, ¿me confirman por favor si están viendo aquí Sayuna? Lo que estoy compartiendo. Listo, gracias, John. John con la manito arriba, yo no lo estaba viendo, por eso no me daba cuenta. John, levanta la manito con este icono de aquí. Por favor, yo veo una cosa. Levanta la manita, por favor, John. No, no suena. Es que antes, como yo estoy compartiendo pantalla, yo no los estoy viendo, entonces pues no veo los emojis que envían. Y antes la manito cuando la subían sonaba, entonces ese sonido pues a mí no los veo, pero escuchaba que tin sonaba, entonces yo, ok, me están siguiendo, pero pues ni suena ni nada, entonces me toca estar, bueno, regresando aquí. Noemí, ese estoy compartiendo. John me confirma que sí, por favor, mira en el chat, en el listado, observa por favor, no sé si esté yo doble o observa el chat, o si quieres sal un momentico y vuelve a ingresar para que ya te aparezca, porfa. Hi, Dana. Welcome to our class. Nada, Noemí, ¿no ves? Dana, ¿me confirma si tú estás viendo lo que estoy compartiendo en pantalla, por favor? Thank you very much. ¿Sí? Ah, bueno, perfect. Thank you very much. Ok, bueno, chicos, entonces, estamos aquí en su programa en Sayuna para que empecemos entonces con la sesión. Recuerden que estamos en la fase de análisis phase. Project Activity 1, Learning Guide number 2, guía de aprendizaje número 2. Estamos aquí hoy reunidos porque empezamos la guía de aprendizaje número 2. Esta guía de aprendizaje es bastante extensa, no obstante, desde el equipo de bilingüismo hemos hecho un filtrado, digamos, de evidencias y hemos excluido algunas que consideramos no pertinentes dentro del programa, o porque se repiten más adelante, o porque simplemente ayudan a que el aprendiz simplemente copie y pegue, y esa no es la idea. Entonces ya desde el equipo de bilingüismo hicimos un trabajo, por lo tanto, esta guía que es extensa, de hecho aquí vamos a ver 2 niveles de inglés, el nivel 2 y el nivel 3. Vamos, es importante por favor que le pongan atención, que le dediquen tiempo para que no nos dejemos atrasar. ¿Listo? Para que estemos al día. Entonces, en esta guía de aprendizaje, vuelvo y les digo, les sintetizo que respecto a la competencia de inglés vemos 2 niveles. No fue uno, fueron 2. 2 niveles de inglés y hoy vamos a ver lo relevante del nivel 2. En la próxima sesión, que es dentro de 8 días, vamos a ver nivel 3. Entonces, ojo con esto de que no nos dejemos colgar porque
es bastante información. Entonces, vamos a empezar con 2501. Do you remember this is our key program? Esa es la clave del programa de inglés. Dentro de este PDF que tiene 32 páginas, entonces colocamos control F o usted pone la búsqueda en su navegador y ahí vamos a buscar lo de inglés que termine en 2501. Esa es la competencia. Este es el resultado que yo les evalúo en Sofía una vez ustedes entreguen las evidencias. Y aquí está en el PDF, entonces está la información que ustedes pueden aquí mirar el warm-up, que es toda la intro a la actividad de aprendizaje, un poco los contextualiza de qué es lo que buscamos conseguir en este caso. Sí, expresar opiniones y puntos de vista acerca de situaciones al que el aprendiz se pueda enfrentar diariamente en su contexto social o laboral. Es como el objetivo de esta parte de la competencia, de este nivel 2. Como ven, solamente para este nivel nos dice que nos vamos a demorar 48 horas, ¿de acuerdo? Y que vamos a estudiar el nivel número 2. Este nivel número 2 tiene unas evidencias a entregar, pero lo primero que vamos a ver es el nivel. ¿Listo? Entonces tenemos English Level 2, entonces me voy a devolver acá. Estamos aquí en nuestra página principal en Sayuna y tenemos aquí, recuerden, la actividad de proyecto y luego tenemos nuestro material de formación con las guías. La guía 1 ya pasó y ahora pues estamos con la guía 2 y el material de formación. Entonces observen, chicos, que si nosotros bajamos, miren que aquí está todo lo que ustedes están estudiando durante toda esta fase. Todo, 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 todo. Y aquí están el nivel inglés, el nivel de inglés nivel 1, que fue el que ya vimos. Ahora vamos a ver aquí abajito que yo les acabo de resaltar, dice English Level 2 according to MCER A1.2. Entonces, este es el nivel de inglés número 2, de acuerdo al marco común europeo de referencia para lenguas. Y de acuerdo a la guía, si ustedes observan, este es exactamente el nivel de inglés que nos está diciendo la guía que tenemos que estudiar. Por eso, en la guía está todo. La guía nos va diciendo qué tenemos que ir a hacer. Primero que todo, el nivel 2. Y mire lo que aquí está dentro de el material de formación. Exactamente el mismo que me dice la guía. ¿Listo? Entonces, abrimos. En este caso voy a abrir en una nueva pestaña para que no me pierda yo el menú principal. Listo. Entonces, tenemos 3 topics to study. We have 3 subjects to review, to check. 3 temas para estudiar. Food and restaurants, comida y restaurantes, what happened, que es qué sucedió, y traveling the world, viajando por el mundo. 3 unidades temáticas. Entonces, tenemos la primera, food and restaurants. Bueno, aquí sí puedo abrir así. Vamos a hacer una socialización rápida de cuáles son las temáticas que ustedes van a aprender en este nivel 2. ¿Y qué me interesa que ustedes tengan claro o que estudien? Porque es lo más relevante. Todo es importante y todo es interesante y todo es relevante, pero hay un tema que es fundamental. Bueno, aquí ven 2 cosas. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos, we're going to start by studying some vocabulary and expressions related to food and restaurants. Vamos a estudiar, vamos a empezar estudiando algo de vocabulario y expresiones relacionadas a comida y restaurantes. Then we will see the language used to interact in this context. Luego, estudiaremos entonces el lenguaje necesario para interactuar en ese contexto. Por lo tanto, vamos a ser capaces de primero, hablar de food vocabulary, que es vocabulario acerca de alimentos, de comida. Vamos a ver las expresiones there is y there are, que significan hay. Hay en inglés. Hay 5 estudiantes. Hay un estudiante. Entonces, cuando yo digo hay 5 estudiantes, estamos hablando en plural. Y cuando digo hay un estudiante, es singular. Entonces, en inglés se maneja there is para singular y there are para plural. Lo van a ver aquí en material de formación. Countable and uncountable nouns, sustantivos contables e incontables.
Entonces son aquellos que yo puedo contar, como que en una sala informática puedo contar cuántos computadores, en un salón de clase puedo contar cuántos aprendices, pero por ejemplo yo no puedo, hay cosas que son intangibles, o sea que los puedo tocar, pero no los podría contar, por ejemplo la arena del mar, digamos las pepitas del café, las que son como micropartículas, el arroz, o sea, digamos, y las emociones, porque yo no puedo decir, por ejemplo, ay, hoy estoy 2,5 kilos enojada. No, pues porque son emociones y yo no puedo definir, yo puedo decir estoy muy enojada o estoy algo enojada, estoy medio enojada, pero no lo podemos cuantificar, ¿verdad? Hay cosas que no podemos. Y esos sustantivos, los que puedo contar y los que no, tienen sus quantifiers que están en el punto 4, que son some, any, much, many, and a lot, que son los cuantificadores y esos se usan con los sustantivos. Los que puedo contar, hay unos que yo utilizo con los contables y hay otros quantifiers que utilizo con los incontables. Entonces, aquí está. Tenemos, y por último, lo que nos ofrecía aquí la unidad temática, offering and asking for food, estar en la capacidad de ofrecer y de solicitar comida, alimentos. ¿Listo? Por ejemplo, si llego a una panadería o llego a un restaurante, a una cafetería, a un lugar, entonces, ¿cómo hago para ordenar? ¿Listo? O para ofrecerle a alguien comida. Entonces, bueno, esto es, digamos, esta primera unidad temática. Y miren en la parte superior, recuerden que tenemos los botoncitos de contextualización, comprensión y las prácticas. 1, 2 y la práctica de pronunciación. Pronunciation practice. So, everything you need to check it out. Todos necesitan verificarlo, probarlo, estudiarlo para apropiar ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la primera unidad. Vamos con la segunda. What happened? What happened significa ¿qué sucedió? Y aquí estamos. ¿Qué sucedió? Y tenemos entonces aquí, dice, in this second learning activity, en esta segunda unidad de aprendizaje, you will learn about the verb be in past tense. Entonces, en esta unidad aprenderás acerca del verbo ser o estar en el tiempo pasado. ¿Cuál es esa forma del verbo to be en pasado? ¿Es was o were? Ahorita lo vamos a ver. También van a aprender sobre dates, o sea, fechas, years, decades, and centuries. Años, décadas y siglos. Simple past tense, el pasado simple, con sus regular and irregular verbs, cosa importantísima en esta unidad temática. Important moments, momentos relevantes. Coordinated connectors, los conectores coordinados que son so and but. Y subordinated connectors, que son los conectores subordinados o subordinantes, como son because and although, aunque. Because es porque y although es aunque. And vocabulary related to vacation y vocabulario relacionado a vacaciones. Miren que aquí hay una temática súper relevante que es el tiempo pasado. En la unidad, en el nivel 1 vimos el presente simple, que hicimos una comparativa del presente en español y en inglés. Y aquí van a ver el tiempo pasado. Entonces tenemos verb be in past tense, el verbo to be en pasado. Was, were. Vamos a ver dates, years, decades, and centuries, fechas. Simple past, el pasado simple con regular and irregular verbs. Esto es importantísimo. Memorable moments, momentos memorables, o sea, justamente porque aprendemos el pasado. Entonces, vamos para atrás. We go back to remember some relevant moments. Vamos atrás a recordar algunos momentos importantes de nuestra vida. Y generalmente han pasado, ¿no? Si estamos en este punto, entonces tal vez cuando me gradué del colegio, me devuelvo cuando me gradué en la primaria, cuando hice mi primera comunión, cuando cumplí mis 15 años, cuando. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Cuando aprendí a montar bicicleta o cuando hice mis primeros deportes o, bueno, todas estas cosas que ocurrieron en el pasado. Y es importante, obviamente, porque aquí estamos viendo el pasado simple.
Vemos connectors, los conectores. So, because, that, although, que fue los que vimos hace rato, y vacation, y vocabulario de vacaciones. Y en la parte superior, no olvidar que están las prácticas, ¿no? Aquí está contextualization, comprehension, practice 1, practice 2, practice 3. In this case, you have 3 practices. And finally, you have to finish with pronunciation practice. Entonces, miren, tienen 3 prácticas aquí, práctica 1, 2 y 3, aparte, práctica de pronunciación. ¿Para qué son estas prácticas? Justamente para practicar el tema, para hacer ejercicios interactivos, para apropiar, me puedo equivocar, corregir, volver a hacer, aquí no hay lío. Y es justamente para que estos temas que estamos viendo que son importantes, pues podamos practicarlos, llevarlos a cabo. Entonces hay que hacer y recorrer y explorar todos los botoncitos. Esta es la unidad temática número 2. Vamos con la última. Traveling the world. Traveling the world. Here we are. In this last learning activity, en esta última unidad o actividad de aprendizaje, you will learn about obligations, abilities. Van a aprender acerca de las obligaciones. Aquí entran algo que se llaman los verbos modales, pero los verbos modales solo van a haber 2 en esta parte, ¿no? Más adelante vamos viendo en los otros niveles, pero en este solo van a haber 2 de los verbos modales. Abilities, igual, prepositions of movement, preposiciones de movimiento, shopping. Entonces, aprender a hacer compras. The airport, el aeropuerto, means of transportation, medios de transporte and places around town, y los lugares alrededor de la ciudad o del pueblo. ¿Listo? Entonces, aquí. Modal verbs. Obligation and lack of obligation. Entonces, obligación y falta de obligación. O sea, cuando yo estoy obligado a hacer algo y cuando no estoy obligado a hacer algo. Para eso existen unos verbos especiales. Aquí, vuelvo y le repito, entre el punto 1 y 2 solo van a haber 2 verbitos que nos ayudan a eso, a expresar las obligaciones y las habilidades. ¿Listo? O la posibilidad, con el verbo can y could. Ahí tenemos también prepositions of movement, preposiciones de movimiento. Shopping in English, haciendo compras en inglés. Means of transportation, hablar de medios de transporte, aéreos, terrestres, etc. Means of transportation, ya vi at the airport, en el aeropuerto. Y places around town, lugares alrededor de la ciudad. Y en la parte superior tenemos contextualización, comprensión y 2 prácticas nomás en esta. Y la práctica de pronunciación, para que practiquemos esa habilidad que se nos dificulta tanto, porque no la estamos haciendo constantemente, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la tercera. Aquí temas importantes, bueno, los primeros 2 verbos modales y preposiciones, las preposiciones de movimiento son muy importantes. Lo demás es vocabulario, que también es relevante, pero digamos que la estructura está con la gramática que está entre el punto 1, 2 y 3. ¿Listo? Lo demás es vocabulario, que también es chévere, pero eso ya es solo vocabulario. ¿Listo? Entonces, vengan, déjenme ver una cosita. Have to. Don't have to, la negación. ¿Ok? Y después el modal. Let me see. Can. ¿Ok? Can and can't. Sí, sí, sí. Bueno. Aquí es, como están viendo, estas son las diapositivas, digamos, del material de formación en las que ustedes van viendo en inglés y en español la explicación. Aprovechar esta situación porque no sucede siempre, ¿no es cierto? Más adelante, niveles avanzados ya solo van a encontrar todo en inglés. Aquí aparece inglés, español, y es para que vayamos adecuándonos a leer explicaciones en inglés, las instrucciones en inglés, ejemplos en inglés, y así vamos después solo a verlo en inglés. ¿Listo? Bueno, entonces miren, chicos, que para esta primera parte de la guía, que esto es el nivel 2, tiene estas 3 unidades temáticas,
y nos dice que nos demoramos hasta 48 horas haciendo todo, material de formación y las evidencias. Por eso es que tienen que trabajar en estos días juiciositos. Empezar a revisar esto porque hoy solo vamos a ver esta primera parte. ¿Listo? Bueno, hoy hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros bien con la socialización del material de formación? Dedito arriba si vamos bien. Con la socialización, Dana, John, Noemí. ¿Qué les pasaría a sus compañeros que hoy no se conectaron? What's going on? What's going on? Bueno, ¿estamos bien con esa explicación, con la socialización? Vamos a ver. Ah, ya no, me dice que la señal está lenta. Bueno, entonces, vamos entonces con esto. Ahora sí, voy a explicarles un tema que es importante, chicos, para esto del pasado simple. ¿Listo? El pasado simple, entonces, lo empezamos diciendo que es cosas que sucedieron en tiempo pasado. Por ejemplo, estudié inglés la semana pasada, o viajé a Cali el mes anterior, o hace 3 semanas, no sé, fui a misa, estuve practicando voleibol. Entonces, todo esto me remite a días pasados, al tiempo pasado, ¿verdad? O pueden ser años, ¿no? Hace 2 años, o hace 3 años, o hace 10 años, o hace 2 meses, o hace 2 semanas, o ayer o anteayer, son expresiones del pasado. Entonces tenemos, por ejemplo, para decir ayer, ustedes saben qué es yesterday, yesterday. Ayer es yesterday, ¿no? Si yo quiero decir hoy es martes, si yo quiero decir el viernes pasado, hoy es martes, el viernes que pasó, entonces yo digo last Friday, el último viernes. Si yo quiero decir el fin de semana pasado, entonces last weekend, o sea, la palabra last es importante porque me ubica atrás, en pasado, ¿sí? El viernes pasado, el fin de semana pasado, el mes pasado, entonces, ¿cómo sería? Last month, last month. ¿Qué más? Si quiero decir el año pasado, last year. Si quiero decir 2 años atrás, entonces yo digo 2 years ago. Hace 2 años. Espérenme un momentico, denme un segundo, por favor. Bueno, chicos, estaba acá, entonces si yo quiero decir hace 2 años, digo 2 years ago. Bueno, y esas son the time expressions o las expresiones de tiempo, entre otras. Ustedes ahí en el material de formación vieron que lo van a ver. Entonces, ahora es importante, cuando estoy hablando del pasado simple, tener en cuenta los verbos regulares, regular, and irregular verbs, y cuáles son sus características.
¿Listo? Ustedes recordarán, si ustedes se remiten por allá al colegio, se acordarán que existe un listado, que una vez veía en el diccionario de físico que tenía, o si no, ya todo es digital. Entonces nos vamos, por ejemplo, aquí voy a abrir una nueva pestaña, voy a buscar en Google y voy a buscar, por ejemplo, regular verbs. Entonces yo puedo encontrar aquí, bueno, imágenes si quiero o PDFs. Vamos a ver, regular verbs list, lista de verbos regulares o irregulares. Por ejemplo, aquí, ¿cuál de estos abrimos? A ver, este está en PDF. Abrámoslo aquí en una nueva pestaña. Voy a quitarles el video para que la transmisión sea más rápida. Entonces, voy a darle aquí, bueno, descargar. Ay, no sé si me deje. Descargar en PDF. Ay. Bueno, esto no nos pide descargar. No importa. Entonces, miren que lo que quería era que me quitara ese mensaje. Aquí tenemos entonces la lista de verbos regulares. ¿La están viendo? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿La están viendo? ¿Está? Sí, profe. Listo. Gracias. Entonces, aquí tenemos en esta primera columna el infinitivo. El infinitivo significa, acuérdense, el presente. Infinitivo significa en presente. Y después tenemos otra columna que es pasado y tenemos el pasado participio. Y bueno, esto último es la traducción, el significado. Entonces, accept. Si ustedes se dan cuenta, esta es una lista de verbos regulares. No es sino que ustedes busquen en Google lista de verbos regulares y les van a aparecer muchas en imágenes, en PDFs, bueno, en el formato que sea. ¿Cuál es la característica? Que si ustedes observan la segunda columna, que es la que aparece en azul, dice accepted, acted, achieved, admired, advised, affected, agreed, amazed, amused, answered, appeared, arranged, arrived, asked, attacked, baked, behaved, believed. ¿Cuáles son las características que ustedes están viendo aquí en estas palabras, en la terminación de la palabra? Miren, ¿en qué termina esta parte en el pasado simple? Estos verbos regulares en el pasado, ¿cuál es su terminación? De lo que están observando. ¿En qué termina? ¿No la pueden ver, chicos? ¿En qué letras termina? ¿En AZ, en SH, en ED? ¿En qué termina? Espérenme, aquí ya les vuelvo a poner. ¿Cuál es la terminación de los verbos azules? Todos tienen algo en común y es que todos terminan ¿en qué letras? En ED. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Miren que toda esta columna azulita, todas tienen una característica, es que terminan en ed, accepted, acted. Mire, ed, y eso significa que son regulares. Cuando los verbos son regulares, significa que su forma en pasado es que le tengo que agregar ed para que el verbo se convierta en pasado. Miren, observen la columna moradita, la primera columna que dice infinitive, que es presente, dice accept. Y para ponerla en pasado, le agregamos ed. La segunda, que es el verbo actuar, act. Para ponerlo en pasado, le agregamos ed y queda actué, digamos. Achieve, que es el verbo lograr, alcanzar. Para ponerlo en pasado, como ya termina en e, le agrego la d
Entonces ya queda con terminación ed. Entonces observen que queda achieved, admire, que es admirar, ya termina en e, le agrego lo que le hace falta, que es la d. Si ustedes se dan cuenta, entonces en la segunda columna todos terminan en ed, para ponerlo en su forma en pasado, y eso significa que el verbo es regular, y justamente se llama así. Es regular porque no cambia, porque es predecible, o sea, es muy fácil. Observen toda la lista. No hay uno que yo muestre que no termine en ed. Mire, continued, contained, completed, competed, compared, closed, climbed, cleared, cleaned, celebrated, termina en ed. Todos terminan en ed. Mire, agreed, que es el estar de acuerdo, termina en ed. El verbo afectar, affected, termina en ed. Todos terminan en ed. Entonces, esos son los verbos regulares. Por eso aquí en el ejemplo que les tengo del Word, dice, tengo las 3 columnas. Bueno, entonces yo quería explicarles porque a veces me dicen, profe, y entonces eso ¿qué significa participio que aparece en la lista? Mire aquí en la lista, 3 columnas, el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio. Entonces, a veces, vuelvo y abro aquí. A veces, chicos que me dicen, profe, ¿qué significa ese pasado participio? El past participle. Entonces, por eso yo puse ese ejemplo en el Word, este que está aquí, en la tercera columna, que para que ustedes entiendan o lo logren ubicar dentro de nuestro español, ¿qué significa? Entonces, miren, aquí quise emular las 3 mismas columnas que van a encontrar siempre en la lista de verbos, solo que ya pues además está el significado, ¿no? Pero está el infinitivo, el pasado simple y el pasado participio, que es el pasado participio siempre es de la tercera columna de verbos. Entonces, tengo el verbo admitir. Admitir. ¿Listo? Y quiero empezar de cero con ustedes. Si usted no se acuerda, no sabe cómo se dice el verbo, usted busca en el diccionario que yo le recomendé. El diccionario es wordreference.com. De todos los que hay, a mí me gusta este por simplista, porque es simple, fácil de manejar. Entonces, inglés a español o lo cambio de Spanish to English, español a inglés. Te le digo, dígame cómo se dice admitir al diccionario. Entonces, el diccionario me dice admitir es un verbo transitivo, aquí dice es un verbo, listo, que significa aceptar o admitir. ¿Y cómo se dice en inglés? Accept o admit. Miren que aquí está admit. ¿Sí ven? Admit. Ahora, si ustedes quieren ver ese verbo, cómo se conjuga, si es un verbo regular o irregular, observen que aquí en el diccionario tenemos conjugator English. Aquí está, o sea, conjugador en inglés. Si yo le pongo ahí, entonces aquí me dice que ya estoy en el conjugador de inglés. Entonces yo le digo, conjúgueme admit, porque así decía que se dice admitir, ¿verdad? Entonces, miren cómo se dice en presente. ¿Cómo sería en presente? Admit, you admit, he or she o it admits, que era lo que veíamos la sesión pasada, que se le agrega una S a la tercera persona en singular cuando digo él admite, ella admite o esto admite. Ese es el único cambio que le agrega una S al verbo en el tiempo presente. El resto es lo mismo. We admit, nosotros admitimos, you admit, ustedes admiten, they admit, ellos admiten. Esto es el presente. Ahora miren lo que dice aquí, simple past, que es lo que estamos aprendiendo, el pasado simple. ¿Qué pasa? Observen, este será un verbo regular. ¿Qué dicen de acuerdo a lo que acabamos de ver en la lista? Que todos tienen una particularidad, es que todos los verbos terminan en ed. Observen, vamos a ver el conjugador de inglés que nos dice con ese verbo. Miren aquí, ed, 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 ed. Dice pasado simple y no lo está conjugando. Nos está diciendo que todo termina en ed. O sea que ese es un verbo regular o no. ¿Qué dice?
No sabe, no responde. Llamada a un amigo. 50-50. Me dejaron sola. Efectivamente, si el verbo en pasado termina en ed, significa irremediablemente, irrefutablemente, inequívocamente, es un verbo que es regular. Este verbo es regular. ¿Y por qué sé que es regular? Porque en el pasado simple termina en ed. ¿Listo? Aquí se le duplica la T por aquello de consonante, vocal, consonante. Ustedes no se estresen porque el mismo diccionario les dice cómo deben escribir. Entonces, como ya sé que ese es un verbo regular, entonces, ¿cómo diría yo admito? I admit, ¿verdad? Porque el diccionario me dice que así se escribe yo admito. Ahora, yo admití, como es un verbo regular, entonces vuelvo y escribo el verbo y ¿qué le agrego? Ed. Le voy a agregar la terminación ed porque es un verbo regular y entonces poniéndole ed al final ya se convierte al pasado, lo cual significa I admitted, significa yo admití, yo admití. ¿Listo? Y el participio, el que ustedes me pueden preguntar, profe, y esta tercera columna de verbos que está aquí que dice participle, esta tercera que está como en un rojo, que si ustedes se dan cuenta es igualito, también termina en ed, o sea, es la misma columna 2, es igual que la 3. Los regulares tienen eso, que son predecibles, que el patrón es el mismo, todos terminan en ed en pasado, y entonces es muy fácil. Pero el participio en español es cuando yo digo yo he admitido. Por ejemplo, yo he admitido mi error. ¿Y ustedes? Entonces, cuando yo utilizo el yo he admitido, tú has admitido, él ha admitido, ella ha admitido, nosotros hemos admitido, ustedes han admitido. Cuando utilizamos esa expresión, estamos hablando en pasado participio, que es la tercera famosa columna de verbos que está aquí. Entonces, y en inglés, entonces ya sabemos cómo digo yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han, pues con el have. Entonces, I have admitted. Entonces, lo único que hice es que el pasado participio, en este caso, ay, es exactamente igual, justamente aquí quería aumentarlo para que ustedes vean que es el mismo verbo que está al principio en la primera columna, solo que para ponerlo en tiempo pasado le agregamos ed. Y así va a pasar con todos los verbos que sean regulares. ¿Listo? Entonces, todos estos que están en esta columna, más en esta lista, todos estos verbos son verbos regulares y miren, todos terminan en ed, todos, en la segunda columna y en la tercera, en pasado simple y en pasado participio, todos, ¿sí? El verbo parar o detenerse, stop. Entonces, bueno, eso es respecto a los verbos que son regulares. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Nosotros trabajamos, tenemos otro ejemplo, nosotros trabajamos ayer, que ayer es una expresión de tiempo como lo vemos aquí. Nosotros trabajamos ayer y nosotros hemos trabajado, que es la tercera columna de verbos. Entonces, ¿cómo se dice trabajar? ¿Alguien recuerda el verbo trabajar en inglés? Es work. Entonces, we work. Nosotros trabajamos ayer sería we work. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué le agregamos para poner el tiempo en pasado? Para decir que esto fue ayer. ¿Qué tenemos que agregarle al verbo ya que este es un verbo regular? Ed.
Correcto, le agregamos ed, we worked, nos quedaría así. Muy bien, gracias. Entonces, aquí ya dice nosotros trabajamos. Pues si tiene ed es porque nos están hablando en pasado, pero aquí pues hay una expresión de tiempo que nos ayuda yesterday, que es ayer. Nosotros trabajamos ayer. Listo. Y ahora nosotros hemos trabajado. Yo creo que, bueno, yo sé esto porque eso no nos dejaba, pero busquemos otra, esta de la universidad. Vamos, esto va por orden alfabético. Trabajar, work, 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 work. Velo aquí. Trabajar. Como es un verbo regular, ustedes pueden observar aquí, para les aumento para que puedan ver bien. En presente es trabajar y en el pasado simple observen que termina en ed en la segunda columna. Aquí lo voy a resaltar de azul y acá en la tercera que es el participio también. Eso es lo chévere de los regulares, que en todo lado, o sea, el presente es el verbo normal y digamos que en los pasados es el mismo verbo, lo único que hacemos para ponerlo en tiempo pasado es agregarle ed y pare de contar, no tiene que entender más. O sea, los verbos regulares es el mismo verbo, pero en pasado le agrego ed y ya. Mire el verbo lavar, wash, para decir lavé es washed, le agregué ed y en pasado participio he lavado, washed. Igual, ed en ambos casos, ¿sí ven? Y el verbo trabajar, pues no es la excepción. Aquí estamos con el verbo trabajar, work. Aquí está worked y worked. Voy a decir he trabajado. Del mismo work, pero le agregué ed para ponerlo en pasado. Y así de simple. Entonces acá, hemos trabajado sería we have work. Para ponerlo en pasado dijimos que agregamos ed. Hemos trabajado. Lo ponemos en pasado y ya nos queda así. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, ay, es que esto aquí con tablitas es como un poquito hard. Por ejemplo, aquí el verbo aceptar. Digamos, él acepta. Digamos, él acepta. Sería el ejemplo en pasado. Ahora en pasado, en español sería él aceptó. Y en pasado participio sería él ha aceptado. ¿Listo? Él acepta. He accepts. Si usted no sabe cómo se dice el verbo aceptar, va al diccionario. Acá me devuelvo. Aquí le dice cómo se dice aceptar. Y aquí le dice accept. Con doble C. Accept. ¿Listo? Y por eso, pues acá ya está. ¿Por qué le agregué una S? Porque estamos hablando de él, que es tercera persona. La regla del presente simple me dice que cuando hablo de él, de ella o de esto, debo agregarle una S al verbo. Esto lo vimos en la clase pasada y quien no lo haya visto, lo invito o la invito a revisar la sesión pasada. Listo, pasado simple. Entonces, si el verbo es accept, entonces yo escribo accept. ¿Qué le agregamos para ponerlo en tiempo pasado? Y él ha aceptado. He has accepted. Igual. Y listo. Esto es así de fácil con los verbos regulares. Entonces ya saben cómo es el presente, cómo es el pasado simple y el participio es exactamente igual. Este mismo patrón lo podemos repetir 100 veces con todos los verbos que sean regulares. Profe, ¿y yo cómo sé que un verbo es regular? Pues busquen la lista de verbos que es libre. Usted debe buscar en Google, buscar las listas de verbos, ¿sí? Miren, ahí está. Igual
Infinitivo ya saben que es presente, pasado simple pues es pasado, pasado participio ya saben a qué se hace alusión cuando yo digo yo he aceptado, tú has aceptado, él ha aceptado, nosotros hemos aceptado, etcétera. Y aquí en la cuarta columna está la traducción al español. Ay, profe, es que no estoy seguro. Pues venga acá, entonces al diccionario pone el verbo y después aquí puede poner conjugador en inglés. Y aquí puede colocar accept. Y ahí justamente, mire, de hecho aquí le dice infinitivo to accept. Accepting es el ing, el pasado participio accepted, con ed. Miren, aquí está la primera columna en presente, justamente lo que vimos, él acepta, ella acepta o esto acepta con una S, porque en presente se modifica el verbo de la tercera persona. Y acá hay una columna clarita que dice pasado simple. ¿Y en qué termina el verbo el pasado simple? nd, 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 nd para todos los sujetos. ¿Listo? Y justamente aquí está el pasado participio, también dice que es ed. ¿Ok? Entonces, bueno, dudas, preguntas de estos verbos regulares, porque me voy a pasar a los irregulares. ¿Alguna inquietud? Estamos aquí. Camila, ¿tienes inquietud? Dana, John, Noemí, que hay un chat. Noemí nos respondió, Ede, ¿listo? Ahí es cuando estaba preguntando qué le agregábamos. Listo. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿O está claro y doy por terminada la sesión? Ya solo explico la evidencia. Faltan No, los profe, yo verbos no tengo irregulares. ninguna duda. Listo. Gracias, Dana. Noemí está escribiendo. Bueno, mientras Noemí escribe, vamos a la siguiente aquí parte. Esto es con los verbos regulares. ¿Listo? Que son igualitos. Es el mismo verbo en los tres tiempos. Verbo aquí, el mismo verbo acá, el mismo verbo acá en pasado. Lo único que hago es que a este mismo verbo, a esa raíz que es igualita, accept, 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 para ponerlo en pasado digo accepted, accepted. Le agrego ed y listo, san, se acabó. Súper fácil. Así con toda la lista de verbos regulares. Por eso las verbos regulares son muy fáciles, porque es el mismo verbo, solo que si ya lo quiero convertir a pasado, le agrego ed y ok. Estamos perfectos. Si ustedes están leyendo algo que termina en ed, eso es pasado. Listo, es tiempo pasado. Y así pueden identificar. Ah, bueno, Noemí, si tienen problemas de señal, no te preocupes, Noemí, que la clase está quedando grabada. ¿Listo? Y ya mañana les comparto el link, entonces ya pueden revisar los apartados que necesiten exclusivamente. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Gracias, Noemí, por responder. Entonces, ahora tenemos los verbos irregulares. Irregular verbs son los verbos irregulares. Estos verbos irregulares, su nombre lo dice, son irregulares, son diferentes, no funcionan tan fácil como los verbos regulares, que es el mismo verbo aquí, el mismo verbo acá, el mismo verbo allá, solo le agrego ed y ya. El verbo irregular, su nombre dice, es irregular, es diferente, no tiene un patrón particular de que yo pueda aprenderme, no. Estos verbos irregulares son chéveres porque nos retan a la memoria y tenemos que aprendernos porque son diferentes en presente, son diferentes en pasado y son diferentes en el pasado participio. Por eso se llama irregular, porque no es el mismo exactamente, aunque bueno, hay por ahí no falta la excepción a la regla, pero eso se llama excepciones, pero la particularidad del montononón de verbos irregulares es que toca aprendérselos porque en las tres columnas son diferentes. ¿Listo? Eso es lo primero que yo debo comprender. Y vamos a empezar entonces volvemos acá, voy a salir de esto y voy a buscar aquí irregular verbs list. Ahora voy a buscar la lista de verbos irregulares. Miren, aquí dice clarito lista de verbos irregulares y observen
la, la diferencia. Tenemos, por ejemplo, el verbo do, que es el verbo hacer. Aquí está en la primera columna, lo voy a rayar. Miren, el verbo do, que es el verbo hacer, yo hago o tú haces. En presente es do o es das, dependiendo del sujeto. Si estoy hablando en pasado simple, vamos a poner en otro color que en el pasado simple ya no es do ni es das, es did. Ya cambia a did. Entonces, cuando yo digo yo hago, I do. Cuando digo quiero decir yo hice, digo I did. Ya es diferente. Ahora, cuando quiero decir he hecho, yo he hecho mis trabajos, yo he hecho mis labores, yo he cumplido con mis deberes. Entonces, este lo vamos a poner de rosado, done. Ay, no, 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 no. Se me fue, se me fue, se me fue. ¿Dónde estoy? Se me perdió el mouse. Ah, ya rayé por allá. ¿Ves que no lo veo? Done. Listo. Observen, columna 1 está en amarillo, es do. Columna 2 en pasado simple es did. Columna 3 en pasado participio es done. 3 es el mismo verbo hacer, pero como es un irregular, debo aprenderme que es diferente en las 3 columnas. Y eso es lo que sucede con los irregulares. Observen el verbo eat. Voy a volver a hacer el mismo ejercicio. Eat en presente es eat. Cuando yo digo yo como hamburguesa, I eat hamburger. Cuando yo digo yo como helado, I eat ice cream. Cuando yo digo yo como pollo, I eat chicken. Yo como, I eat. Cuando yo quiero decir yo comí hamburguesa anoche, eso ya es tiempo pasado, pues ya no digo eat, ya digo ate. Es diferente, no se confundan. Miren cómo está escrito it y cómo está escrito ate. Y se pronuncia diferente. It, ate, ate. Ate es pasado. It es presente. Ahora cuando dicen, ay, yo he comido, ay, he comido mucha comida rápida últimamente. He comido mucha chatarra últimamente. He comido mucho ultraprocesado últimamente. He comido muy mal últimamente. Eso, he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido. Eso es el pasado participio y ya cambia a eaten. Miren cómo varió. Eat, ate, eaten. Es el mismo verbo comer, pero se dice diferente en presente, diferente en pasado simple, diferente en participio. Entonces, hay que aprenderse estos verbos irregulares, por eso es que yo les decía que los verbos regulares, que son los predecibles, los facilitos, ¿por qué son fáciles? Porque miren que son exactamente el mismo verbo. Voy a resaltar aquí en morado, que o en azul, que no lo he utilizado casi. Miren el verbo admit. Y miren que es el mismo admit aquí y el mismo admit acá. Lo único que hicimos fue agregar ed. Que el verbo trabajar es work. Acá es el mismo work. Y aquí es el mismo work. Solo le agregamos ed. El verbo aceptar es accept. En el pasado vuelvo y escribo accept y vuelvo y escribo accept y solo le agrego ed. Si ustedes se dan cuenta es el mismo verbo. Work, work, work. Le agrego ed. Accept, accept, accept. Le agrego ed. ¿Qué pasa con los irregulares? Que ya no funciona así. Como ustedes se pueden dar cuenta en la lista y como los diferencié con diferentes colores para que visualmente nos quede más claro, ustedes se dan cuenta cómo ellos cambian. Miren el verbo olvidar. Olvidar. Yo olvido, I forget. Para decir, ay, me olvidé de la tarea, ay, me olvidé de llamarte, ay, me olvidé de tomarme la pasta, me olvidé de estudiar, ay, me olvidé de subir el trabajo. I forgot. Entonces ya de forget pasa a forgot, termina en ot. Y ahora para decir, ay, me he olvidado de eso.
Yo me he olvidado o me había olvidado de hacer esa tarea. Me había olvidado de enviar ese correo. Olvidado. Forgotten. Forgotten. Observen que el verbo cambia. Es diferente. Forget, forgot, forgotten. Tres formas diferentes. Y así podríamos seguir por toda la lista de verbos. Que es, miren, el verbo dormir. El verbo dormir en presente es sleep, yo duermo. Para decir, ay, dormí muy bien anoche, I slept. Sleep pasó a slept, termina en T. Para decir, he dormido, I have slept. Aquí, este se repite porque hay excepciones en que se repite el 2 y el 3, pero es diferente al primero. ¿Sí? Ay, miren el verbo famosísimo hablar, speak. En presente, I speak English. Yo hablo inglés en presente. Para decir yo hablé, I spoke. Yo hablé. Y para decir he hablado, I have spoken. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. El verbo hablar en presente, en pasado simple, pasado participio. Bueno, y así pues, lo mejor es consultar los verbos. Miren el verbo pensar. Understand, el verbo entender, understood, entendí, understood, he entendido. Y así pueden ver entonces cómo esos verbos cambian. Y eso es lo que quería que tengan presente cuando estén estudiando. Aquí hice un ejemplo con el famosísimo verbo zero estar, que es el que ustedes van a ver en material de formación. Y digo famosísimo porque es muy importante este verbo y lo utilizamos 100% en las conversaciones, tanto formales como informales, tanto escritas como habladas. Entonces, ya aquí yo digo, él es un aprendiz, entonces he is an apprentice. Bueno, esto no es sino vocabulario, lo importante es entender aquí. Voy a poner, ¿en qué color ponemos ese verbo to be? Un color que nos resalte. Creo que este azul nos puede ayudar, ¿verdad? Hagámoslo un poquito más grande porque ese es el protagonista del verbo. En presente, para decir él es un aprendiz o él es mi aprendiz, digo is, he is, ¿ok? Ahora, cuando yo quiero hablar en pasado, para decir, ah, sí, él fue mi aprendiz el año pasado. Ah, sí, él era un aprendiz mío, él fue o él era, es exactamente lo mismo. Oh, sí, 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 ya recuerdo a Carlos, él fue mi aprendiz. Para decir fue, que es el verbo cero estar, ya cambia la cosa. Entonces yo aquí digo, he was my apprentice. Y este es el verbo que cambia. ¿Listo? No sé por qué se quedó ahí arriba, pero bueno. Ahora, él ha sido mi aprendiz. Ah, no, pero él ha sido muy buen aprendiz. ¿Qué sería que le pasó? ¿Por qué no ha vuelto a clase? Él ha sido un buen aprendiz, él ha sido cumplido con las evidencias, él ha entrado a clase, él ha asistido a las explicaciones. Tenemos que ayudarlo a ver qué le pasó. Él ha sido buen aprendiz. Entonces, he has been an apprentice. Entonces, miren cómo varió el verbo. Observen, porque este es un verbo irregular. ¿Listo? Entonces, mírenlo en presente y como está aquí en azul, lo vamos a poner con amarillo para que nos resalte. En presente es is, en pasado es was y en participio es been. Por eso el verbo to be es un verbo irregular, porque es diferente en presente, en pasado y en participio. Ahí está bien claro porque yo soy bien gráfica y bien visual y por eso les pongo tantos colores para que ustedes visualmente puedan verificar los cambios de los verbos en los tiempos verbales. Presente, he is an apprentice. Past, he was my apprentice. Past participle, he has been an apprentice. Entonces, is, was, been. Ese es el cambio. Si lo buscan en la lista de verbos, por la B porque es to be, mírelo aquí. Lo voy a resaltar todo de amarillo.
Mire, be, el verbo to be que cambia am, is, are, dependiendo de quién esté hablando en presente, was o were, depende de quién esté hablando, y been en participio. 3 cambios para el mismo verbo, por eso es un irregular, y siempre va a ser así. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo, el último del un irregular, que es yo escribo. El verbo escribir es write. Yo escribí sería I wrote. Y yo he escrito es I have written. Entonces, otra vez voy a hacer aquí la operación mágica para ver los cambios del verbo. Ahí está. Write, wrote, written. Ya si ustedes lo quieren verificar, van a la lista de verbos o le pueden decir al diccionario que se lo conjugue el verbo write, que es el verbo escribir. Y aquí le va a decir que el pasado participio es written con doble T y el pasado simple es wrote, wrote. Entonces, write, presente, wrote, pasado simple y written, past participle. Y es justamente lo que vimos aquí, write, wrote, written. Entonces, eso pasa con los verbos irregulares. Y para eso está muy fácil porque tenemos lista de verbos regulares, tenemos la lista de verbos regulares, tenemos la lista de verbos irregulares, tenemos el diccionario que nos ayuda también el diccionario nos ayuda a ver la conjugación. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos ya por último, eso era lo que yo quería explicarles. Ay, salir de donde Bueno, eso era lo que yo quería explicarles. Aquí estamos compartiendo. Y eso es que eso está explicado con ejercicios para que ustedes de pronto comprendan más y hagan la práctica interactiva. Está en el material de formación. ¿Listo? Bueno, ahora sí, una vez hemos visto todo el material de formación, los temas que vamos a aprender y que yo les hago una explicación para que ustedes puedan tener una mayor comprensión del tema. Vamos a ver qué evidencias son las calificables que ustedes tienen que entregar. Por un lado está el cuestionario. Ese cuestionario tiene 15 preguntas. Y déjenme decirles que las preguntas son del pasado simple y de las preposiciones. Y esos temas en dónde están? En el material de estudio que socializamos hoy. De hecho, yo me adentré a explicar un poco más en detalle el pasado simple, pero están en material de formación con full ejemplos y demás. ¿Listo, mis chicos? Tenemos entonces el cuestionario que tiene justamente es ese que está acá. Mínimo, esto ya me sacó. Verifiquemos. Efectivamente, mi querido Watson, nos ha sacado por inactividad. Ustedes son 318. Ah, yo acá lo busco como innovation. Aquí estamos. Listo. Entonces, esto es el material de formación. Aquí en la guía de aprendizaje 2, ustedes bajan, 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 bajan y justamente van a encontrar cuestionario y la videoentrevista que es la que voy a calificar. Por hoy vamos a solamente ver todo el material de formación que ya vimos y el cuestionario que lo presentan con 3 intentos y la videoentrevista, que es la que voy a explicar a continuación. Entonces, aquí está, esta otra es otra evidencia calificable que ustedes tienen que entregar. ¿Qué van a hacer en esta entrevista? Usted va a trabajar con un compañero o otra compañera del curso, si le es posible. Si de pronto usted no puede trabajar con su compañero o su compañera porque no coinciden los horarios, etcétera, no hay problema. Usted se entrevista a usted mismo y así puede hacer la evidencia tranquilamente. Por favor, no me ponga a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía, a su hermano, a su hermana, a su amiga, al amigo de la cuadra a que le haga las preguntas. No. Si usted no puede trabajar con un compañero de clase, lo hace solo o lo hace sola. Porque esto es vamos a simular una videoentrevista virtual.
Entonces, usted si va a trabajar solo o sola, está perfecto, pero usted solito se hace la pregunta y usted solito se responde. ¿Ok? Espero que eso quede bien claro para que después no me aparezcan con el vecino ahí hablando, porque yo al vecino no lo puedo calificar, solo a usted. Y si usted le pone a hacer la mitad del trabajo al vecino, usted se queda con la mitad hecha y la otra mitad no se la puedo calificar al vecino, al amigo, al primo, al novio, a quien sea que me ponga. No. Si lo va a hacer solo, usted hace la pregunta y usted responde. Hace la pregunta y usted responde. Si trabaja con un compañero de clase, del tecnólogo, entonces ahí el uno pregunta, el otro responde y luego cambian papeles. ¿Listo? Bueno, pero yo quiero es para darle la flexibilidad de que si no se pueden reunir y no coinciden en tiempos y demás, pues lo puedan hacer ustedes solitos. ¿Qué van a responder estas 8 preguntas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué dice la primera? Tell us about yourself. Dice, cuéntanos acerca de ti. Cuéntanos o háblanos acerca de ti. Ahí está. Entonces te va a decir, mi nombre es, tengo tantos años, vivo en no sé dónde, con yo no sé quién, y hago tal y tal cosa, y estudio esto, y hago lo otro, y todo lo que usted quiera hablar acerca de usted. Luego dice, what motivates you? What motivates you? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te motiva? Entonces, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te motiva? Ah, no, me motiva mis ganas de estudiar, de prepararme o no, que yo quiero tener un gran ingreso, no, que me motiva mi familia, mis hijos o mi novio, bueno, lo que sea que a usted le motive. Tercero, third, what are your hobbies? Muy fácil. Entonces, ¿cuáles son tus pasatiempos? Entonces, qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Hacer deporte, leer, dormir, estudiar, pasar tiempo con familia, bailar, hacer nada. ¿Cuáles son tus pasatiempos? What are your future plans if you get this job? Entonces, aquí, ¿cuáles son tus planes a futuro si obtienes este trabajo? ¿Cuáles son tus planes a futuro si obtienes este trabajo? What are your future plans if you get this job? Ahí está. Fifth, la quinta. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? Miren, entonces aquí nos hacen una distinción, ¿no? Porque nos están preguntando nuestros planes si obtenemos el trabajo y acá cuáles son nuestras metas u objetivos profesionales. ¿Por qué profesional? Porque justamente aquí hay una palabra clave que es career. Career es carrera o profesión. Me están preguntando por mis objetivos o metas profesionales. En la quinta. En la sexta nos preguntan, what do you see as a major success in your life? Voy a ponerla aquí abajito pues para que no se sobreponga con la anterior. Entonces, ¿cuál es tu mayor éxito en la vida? Pues en tu vida. Entonces, ¿cuál consideras que es tu mayor éxito, tu mayor logro? No sé, puede ser algún trabajo, puede ser algún aporte que hayas hecho a la sociedad, puede ser alguna participación en un deporte, puede ser, no sé, haber tenido tu hijo. Yo no sé. ¿Cuál consideras que es tu mayor éxito en la vida? ¿Sí? O tu mayor éxito o logro. Seventh, la séptima te dice, why did you leave your last job? Dice, ¿por qué dejaste tu último trabajo? ¿Por qué dejaste o por qué renunciaste
En ese caso, como lo quieran interpretar, ¿por qué dejaste o renunciaste a tu último trabajo? Ay, profe, es que no he trabajado. Ah, sí, no, es que era temporal. No, es que simplemente no tenía posibilidades de ascenso, yo qué sé. Ahí tú lo dices. Where do you see yourself in 5 years? Entonces, ¿en dónde te ves en 5 años? Entonces nos están preguntando por proyección. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿Cómo te ves a ti mismo en 5 años? Cualquiera de esos. Entonces, son 8 preguntas que usted va a trabajar con un compañero. Si usted trabaja con su compañero, primero usted le hace las preguntas al compañero y él responde. Luego hacen al contrario. Él hace las preguntas y tú respondes. En ese caso, profe, que yo no puedo trabajar en pareja, que si lo puedo hacer solo o sola, sí. Entonces usted mismo dice, tell us about yourself, y usted empieza a hablar. My name is Fabiana Giselle Meneses. I live in Popayán. I have 42 years old. I am very happy. Well, I don't know. I love to exercise, to learn new things, bla, 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 bla. Entonces ustedes empiezan a contar acerca de ustedes mismos y usted mismo hace la pregunta, what motivates you? Y responde. What are your hobbies? Usted mismo responde. What are your future plans if you get this job? Usted responde. What are your future goals or your career goals? Usted responde. What do you see as a major success in your life? Usted mismo se pregunta, usted mismo responde. Why did you leave your last job? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Usted pregunta y usted responde. Where do you see yourself in 5 years? Usted pregunta, usted responde. Si va a trabajar solo o sola, que está correcto. Ahora, ¿qué me dice? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Aquí dice, clarito. Lineamientos generales. Video de la entrevista virtual de trabajo. Una vez finalizada la grabación de la entrevista, debe cargar el video a YouTube, lo que he insistido, o Vimeo, con su cuenta personal o institucional. Por favor, que no esté en privado, porque si usted lo pone para que usted solito lo vea, yo no lo voy a poder calificar. Entonces, cuando usted publique, que sea en público. Igual solamente lo va a ver yo, que tengo el enlace que usted me va a enviar. Listo. Ahora, dice que el video va a durar mínimo 3, máximo 5 minutos. Y ya. Y eso es lo que tienen que hacer en la videoentrevista virtual. Hacer esas 8 preguntas y, y responderlas con un compañero, o si no lo hace con compañero, pues usted solo o sola hace la pregunta y usted mismo responde. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a hacer preguntas en inglés y a responder. Esa sería la práctica que haces con un compañero. Si no puedes practicar, pues tú mismo practica haciendo la pregunta y tú misma practica haciendo la respuesta. Recuerde que tenemos el tutorial que yo les envié para poder practicar speaking y que hagan bien la grabación y listo. Eso es todo. Ahora sí, por último, bueno, acá aparece una crónica que la acabo de tachar porque esa no la tienen que hacer, o sea, es una evidencia menos. Si no les tocaba hacer este otro documento también, pero esta crónica no la hacen, por eso no está habilitada en la plataforma para que la presenten. ¿Qué es lo que van a presentar? El cuestionario y la videoentrevista que va a ser subida en YouTube y me van a enviar a mí el enlace por las plataformas. ¿Listo? No es necesario que me hagan portada. En mi caso, para mí, que soy la instructora y yo tengo autonomía para decirles cómo me la presenten. Usted solamente ingrese aquí donde aparece video entrevista virtual y usted ahí copia la URL de YouTube, la pega y no se preocupe más por nada. ¿Listo? Esa es otra facilidad que les doy. Ahora sí, ¿alguna duda, pregunta, Camila? Voy a dejar de compartir. Todo está claro, o si tienes alguna duda, con mucho gusto. Disculpa. Todo está claro, instructora, gracias.
Listo, Camila, perfecto. Entonces, dale. Con esto, entonces me despido y nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, para la siguiente sesión, donde vemos nivel 3 y las otras dos evidencias entregables de esta guía, porque son dos niveles. Hoy vimos un nivel y dos evidencias. Dentro de 8 días vemos el siguiente nivel con otras dos evidencias. Listo, Camila. Entonces, que pases feliz noche, muchos éxitos. See you next week. Bye bye.